Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenidos a Páginas del Universo. En el episodio anterior hablamos del cerebro del ser humano. Vimos su estructura y algunas de las funciones que cumplen sus distintas partes. Exploramos el hecho de cómo, a partir de unos medios limitados y un consumo energético reducido, el cerebro alcanza una capacidad computacional sorprendente y unas velocidades de procesamiento de datos vertiginosas. No obstante, sería absurdo limitar el intelecto, la conciencia y otras funciones a lo meramente material. Algunas corrientes de la ciencia moderna intentan reducir al ser humano a una serie de impulsos eléctricos y reacciones químicas. Los materialistas sostienen que la mente es meramente una propiedad emergente de los procesos físicos del cerebro material. No obstante, hay muchas voces de científicos, psicólogos, filósofos y pensadores que son partidarias de la idea de que los seres humanos tenemos un componente informacional superior que configura nuestro ser. Es decir, los humanos tenemos una mente que trasciende al cerebro físico y que es parte de un alma única otorgada al ser humano por parte del Creador. Es decir, tenemos una mente consciente, que podemos definir como aquello que deja de funcionar cuando perdemos la conciencia, es decir, al dormir, al desmayarnos o al estar anestesiados. Una vez acaban esos estados en los que no tenemos esa conciencia, recuperamos de nuevo esa conciencia. La mente puede ser definida como un caudal de imágenes mentales y conceptuales, y aquí no me refiero con imágenes solo a imágenes visuales, sino a cualquier información percibida por los sentidos, recibida por el cerebro y que estimula una imagen en nuestra mente. Esa imagen puede ser una imagen auditiva, por ejemplo. Esa mente es consciente, es decir, que cada uno de nosotros es consciente de su propia existencia, de que es diferente de los demás, de que las experiencias que tiene son suyas y no las de otro ser humano. En definitiva, somos conscientes de nuestro yo. Por lo tanto, una mente consciente es una mente con una conciencia en ella y de ella misma, es decir, lo que en el Corán se define como nafs. Hoy en día, la ciencia está intentando formar una teoría coherente sobre la conciencia. Además de la naturaleza de la mente y la conciencia, intentan averiguar cómo interactúan entre sí, además de muchos otros aspectos. Hay que decir que el Corán ya de entrada nos dice que esas áreas de la existencia humana pertenecen a niveles de conocimiento más allá de las capacidades y las posibilidades del ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Te preguntan acerca del alma, es decir, te preguntan a ti, oh Muhammad, acerca del alma. Di, el alma es asunto de mi Señor, de Allah subhanahu wa ta'ala, no el conocimiento humano, o vosotros los humanos no habéis alcanzado o no habéis sido otorgados más que un conocimiento muy escaso. Hay cuestiones en el universo que quizá el ser humano nunca llegue a explicar de forma científicamente o empírica, de forma empírica. Quizá la humanidad deje de existir como especie antes de llegar a descifrar esos fenómenos. Uno de esos fenómenos que el Corán nos advierte que es indescifrable, es tan próximo a nosotros y tan insospechado como la conciencia misma. No obstante, podemos indagar siempre guiados por la sabiduría coránica y de los hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, además de la ciencia moderna. Aunque como todos sabemos, la veracidad de la información que nos brindan los descubrimientos científicos es relativa. Eso se debe a que cuanto más avanza el ser humano y expande su visión del universo, descubre nuevas realidades que relegan
a otras realidades hasta entonces incuestionables a meros mitos. Por ejemplo, hace 100 años tan solo nadie dudaba de que el Sol estaba quieto y que la Tierra giraba a su alrededor. Hoy en día sabemos que eso no es verdad, que el Sol gira en una órbita dentro de la galaxia, que es la Vía Láctea en la que estamos. Ese es un ejemplo que ilustra cómo aquello que llamamos ciencia es una perspectiva sujeta al tiempo en el que se desarrolla, además de otros defectos que tiene por definición. En realidad, esto está dentro del concepto coránico, del Corán, de Ghaib. El Corán diferencia entre dos esferas de realidades, dos tipos de realidad. Tiene por un lado Alam al-Shahada, es decir, el mundo que presenciamos literalmente, el mundo atestiguado. Es el mundo palpable, accesible a los sentidos. Y luego está Alam al-Ghaib. Literalmente, la palabra Ghaib significa algo que se encuentra ausente. El concepto de Ghaib se refiere a la realidad oculta de la que está tapada la creación. Se trata del dominio de sentido y de razón trascendental que en ocasiones desafía la comprensión humana y que no puede ser sujeto a especulaciones racionales abstractas. Creer en el Ghaib es ser consciente de su existencia y afirmar dicha existencia. Representa un principio básico en el Islam. El Islam establece que la realidad no se limita a lo material, a lo abarcable por nuestras capacidades sensoriales y cognitivas. Se puede diferenciar entre diferentes categorías de esa realidad, del Ghaib, algunas cuyo conocimiento es exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Otras categorías del Ghaib, su conocimiento ha sido concedido por Allah en exclusiva a ciertos seres humanos, por ejemplo los profetas. Y otras categorías del Ghaib pueden pasar de ser Ghaib a ser palpables y comprensibles para los seres humanos con el paso del tiempo. Antes dábamos el hecho de que antes se creía que el Sol estaba quieto y era un Ghaib entonces, pero hoy en día es algo que sabemos que es falso, que el Sol sí que está en movimiento. Volviendo un poco a la conciencia, un filósofo contemporáneo de renombre y pionero en el tema de la conciencia es John Searle. John Searle dice lo siguiente acerca de la conciencia. Dice, es una palabra tan familiar que nunca la pensamos dos veces. Sin embargo, sigue siendo un gran enigma para los filósofos. En principio, la conciencia surge del funcionamiento del cerebro. El cerebro es un objeto físico compuesto de elementos materiales, igual que las piedras, el apio o mi tostadora, dice él. Entonces, ¿cómo pueden estas piezas inconscientes dar lugar a la conciencia? Pueda que usted y yo no podamos entender completamente el porqué, pero podemos estar de acuerdo en que la conciencia existe y hasta maravillarnos de ello. Sin embargo, tal y como sostiene el filósofo de Berkeley, John Searle, la investigación filosófica moderna sufre de un fundamental terror de la conciencia. La conciencia no encaja fácilmente en la visión predominante de la ciencia. Y la esencia de la obra de Searle es que cuando se trata de la mente, gran parte de la filosofía moderna se encuentra lamentablemente descarrilada. Searle habla con franqueza, desafiando a los que niegan la existencia de la conciencia. Se pregunta cómo discutir con ellos. ¿Debo apretar esas personas, es decir, pellizcar a esas personas para recordarles que son conscientes? Observa Searle, ¿debería pellizcarme a mí mismo y anotar los resultados en el diario de la filosofía? Continúa. El argumento más famoso de Searle critica una teoría conocida como la inteligencia artificial fuerte. En esta visión del mundo, cuando un ordenador se comporta como un ser humano, también experimenta pensamientos, sentimientos y conocimientos, las características que asociamos con la conciencia. Cuando
lloramos por el joven mecánico en la película de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, o sentimos compasión por el señor Data en Star Trek, por ejemplo, es porque creemos que deben sentir y ser conscientes. Estamos aceptando la teoría de la inteligencia artificial fuerte. Los defensores de esta teoría, dice Searle, están muy influenciados por los ordenadores modernos. Los cerebros son como los ordenadores y las mentes como los programas de dichos ordenadores, de modo que una mente puede existir en cualquier equipo adecuado, sea hecho de materia gris, como es el cerebro, silicio, como un chip de un ordenador, o como señala Searle, una colección convenientemente dispuesta de latas de cerveza o cualquier otra bebida. La conciencia no es nada especial por sí misma, dice Searle. Eso es solo algo que ocurre cuando se ejecuta el programa informático adecuado. La conciencia no es nada especial por sí misma, dice Searle, sino que es algo que ocurre cuando se ejecuta el programa informático adecuado. Argumentando contra la inteligencia artificial fuerte, Searle se imagina encerrado en una habitación con manuales de instrucciones que le permiten responder a cualquier pregunta o comentario que se le plantee en chino, desde fuera. Searle no entiende el chino y los manuales no ofrecen traducciones al inglés o a otro idioma. Simplemente establecen reglas que le permiten responder con significado a cualquier cadena de caracteres chinos. Si una persona conversa en chino con esa habitación pasando hojas de papel por debajo de la puerta, llegará a la conclusión de que la habitación se comporta exactamente igual que alguien que entiende chino. Pero está claro que la habitación y su ocupante, la persona que está dentro, no comprenden el contenido de la conversación. De la misma manera, no hay ninguna razón para suponer que un ordenador que se comporta como un ser humano debe sentir, pensar y comprender como un ser humano. Searle es una voz entre muchas y sus puntos de vista no son universalmente compartidos por sus compañeros de profesión. Pero él nos recuerda que la conciencia no debe ser rechazada con desinterés. Es una cualidad especial, una cualidad que nosotros, los seres humanos, tenemos la suerte de disfrutar. Estamos hechos o somos los motores más excepcionales creados por Allah. Algunos creen que la conciencia moderna, o que la ciencia moderna, ha desechado a la conciencia, a la mente, al espíritu, y los ha descalificado como meros mitos. Pero esto no es verdad. Debo enfatizar que existen divergencias en el campo científico acerca de estos aspectos del ser humano. Las posiciones que postulan esa naturaleza dual del ser humano se encuadran generalmente dentro de la corriente llamada dualismo. El dualismo no es nada nuevo. Ha existido o han existido ideas y formulaciones dualistas desde hace milenios y permea mucho o muchos de nuestras creencias y formas de ser. Aquí me refiero con dualismo a cualquier teoría o creencia que sostenga que el ser humano tiene alma o espíritu además del cuerpo, que es palpable. Las denominaciones pueden cambiar, o sea, hay fuentes que pueden referirse a este ente como alma, espíritu, etc. Las denominaciones, los nombres pueden cambiar, pero a menudo el concepto es el mismo. Uno de los dualistas más famosos es el filósofo del siglo XVII, René Descartes, o Descartes. Su filosofía particular es conocida como dualismo de la sustancia, que está en contraste al monismo de la sustancia que reduce la sustancia a una sola realidad tangible. Dicho dualismo de Descartes postula que el universo consiste de dos tipos de sustancia que llama res extensa, ente extensa, es decir, las cosas físicas y materiales, y, por otro lado, res cogitans, entes cognitivas o pensadoras. Esas son las dos categorías que establece Descartes en el universo.
esa serie de cosas cognitivas o pensadoras, las res cogitans, no está en el espacio y en el tiempo tal y como los conocemos y experimentamos, sino que están separadas, son irreducibles y siguen existiendo después de desaparecer el cuerpo de forma completa. Básicamente, Descartes intenta explicar el concepto de alma. Descartes quizá es, si no el primero, uno de los pioneros a la hora de postular estas ideas de manera organizada. Más de 600 años antes de Descartes, vivió el gran científico y filósofo musulmán Avicena. El legado de Avicena es la psicología clásica. En la psicología clásica lo representan principalmente sus dos libros, Kitab al-Nafs, el libro del alma, algunas partes de su libro, Kitab al-Shifa, el libro de la curación, se puede traducir, y otro libro que es Kitab al-Najat, el libro de la salvación. Estos libros fueron traducidos del árabe y conocidos en latín como De Anima, o tratado sobre el alma. La tesis principal de dichos escritos es presentada en la alegoría que nos da Avicena de el hombre flotante, un hombre volante, un argumento que resona con lo que Descartes, siglos después, titula el argumento cogito ergo sum, que en castellano se traduce como el famoso pienso, luego existo. Avicena, que postula dicho argumento 600 años antes de Descartes, mientras que se encontraba encarcelado en el castillo de Fardajan o Fardajan en Hamadan, en Persia, Avicena escribió su famoso argumento del hombre flotante. Un experimento conceptual para demostrar la autoconciencia del ser humano y la inmaterialidad y sustancialidad del alma. La sustancialidad significa que el alma es real, inmutable, unitaria, diferente e independiente de los hechos y experiencias psíquicas. El experimento nos invita a imaginar que somos creados en un ambiente suspendido, aislado de cualquier forma de sensación. Incluso las sensaciones producidas por nuestro contacto con nuestro propio cuerpo. Es decir, estamos suspendidos en un ambiente en el que no sentimos absolutamente nada. Avicena afirma que en un escenario así uno seguiría teniendo conciencia de sí mismo. El argumento de el hombre flotante indica que el alma es percibida intelectualmente, lo cual conlleva la separación del alma del cuerpo. Avicena dice que el primer conocimiento que tendríamos en esa naturaleza, en ese ambiente de hombre flotante, sería el yo soy, afirmar la propia esencia y la propia existencia. Según Avicena, esa esencia no puede ser el cuerpo, ya que obviamente ese hombre flotante no tiene sensación alguna de su cuerpo. Como dijimos, siglos después, Descartes retomaría esa idea y diría su famoso pienso, luego soy. Por supuesto, a Descartes y a Avicena y al dualismo en general le han salido muchísimos detractores, abundantes detractores a lo largo de la historia. Algunos científicos indican que el dualismo sufre de problemas como su incapacidad de explicar o respetar la conservación de energía. Según ellos, el dualismo viola la ley física de la conservación de la energía y de la cantidad de movimiento. Este principio de la física establece que la suma total de la energía es un sistema cerrado, es decir, no hay energía que salga o que entre en dicho sistema. Básicamente dicen que si el alma existe en realidad y que puede afectar al cuerpo, entonces debe ser capaz de crear nueva energía para mover el cuerpo, lo cual no respetaría la ley de conservación que acabamos de mencionar. Otra objeción que tienen es que dichas teorías y creencias dualistas no demuestran ni explican la interacción entre cuerpo y alma. Estas objeciones sufren de un fallo esencial, que es que dan por hecho
que los dualistas creen que es el alma la que produce el movimiento del cuerpo. Además, un posible argumento en contra de esto es que la mente simplemente convierte energía ya existente de una forma a otra para mover el cuerpo. Estos argumentos contra el dualismo no dan pruebas que demuestren categóricamente que el dualismo es falso. El hecho de que el dualismo no explique la interacción entre cuerpo y alma no es prueba suficiente para rechazar la existencia del alma. Como hemos dicho al principio, el ser humano no tiene suficiente conocimiento como para explicar muchos fenómenos que tienen lugar en el cosmos, en el universo. Entre dichos fenómenos está el alma y su interactuación con el cuerpo. El Corán predijo la complejidad de este tema para la ciencia moderna. El Corán dice que el alma es un tema más allá de las capacidades cognitivas del ser humano. Hablando del Sagrado Corán, es digno recordar, para ilustrar este aspecto, las objeciones de los ángeles ante la creación del hombre por parte de Allah, por parte del Creador. Se producen estas objeciones en la primera historia mencionada por el Corán en Surat al-Baqarah, la creación del hombre. En dicha historia coránica, los ángeles muestran asombro ante la creación del hombre. Los ángeles no tenían miedo de las criaturas exentas de inteligencia, ya que muchas criaturas antes que el hombre ya habían existido sobre la tierra. El ser humano no es el primer ser puesto en la tierra, pero sí mostraron temor, ya que interpretaron que dar la khilafa, es decir, la regencia de la tierra, a tales seres llevaría finalmente a una destrucción inevitable, tanto del entorno de dichos seres como de sí mismos. Los ángeles interpretaron que el nuevo ser, es decir, el ser humano, sería igual que los otros seres que no estaban dotados de conciencia, y por lo tanto esa falta de conciencia, la falta de mente, llevaría a la destrucción total. Si dichos seres conocían límites, es decir, los seres sin conciencia conocían límites y no tenían nada que les detuviera de sembrar dicha destrucción, si estuviesen sujetos solo a sus instintos animales, entonces la destrucción no tardaría en engullir la tierra. De hecho, la palabra mente en árabe significa aquello que restringe al ser humano, o debería hacerle al ser humano evitar sembrar dicha destrucción. La palabra árabe para la mente es aql, que significa restringir el movimiento de algo, significa también detener, poner límites. Es decir, que el ser humano, a diferencia de un animal, conoce sus límites gracias a esa facultad de la mente. Una palabra relacionada con aql es iqal. Un caballo lleva iqal, que es una palabra claramente de la misma raíz etimológica que aql, mente. Una iqal es una cuerda que restringe el movimiento del caballo, ata sus patas para que no ande. Otra palabra para la mente en árabe es nuha, que viene de la misma raíz que el verbo naha, que es disuadir de algo, parar a una persona de hacer algo. Es un verbo que encontramos en un versículo que precisamente habla del espíritu humano. Este versículo habla del ser humano como que debe restringir al alma de cometer o de inclinarse hacia los deseos, hacia los instintos animales, hacia la naturaleza animal del ser humano. Una tercera palabra que curiosamente designa la mente en árabe y que tiene ese mismo sentido de disuadir, restringir y poner límites a algo es la palabra hija, que viene a significar buscar refugio en algo. Es como si la mente fuese el último refugio de la humanidad y del ser humano. No obstante, ante estas objeciones de los ángeles en la historia del primer ser humano, Allah, alabado sea en su suprema sabiduría, sabía lo que los ángeles desconocían, pero por eso les dijo, Inni a'lamu ma la ta'lamun.
sé lo que vosotros desconocéis. Sabía que ese nuevo ser, el ser humano, era un ser diferente, dotado de facultades y cualidades ausentes en las demás criaturas. Son facultades únicas. Dicha facultad, el ruh, el alma, que Allah define como un soplo suyo, es ese alma o espíritu el que define al ser humano. Sin ese alma, el ser humano deja de ser humano, ya que es esa facultad la que le conecta con Allah, alabado sea. Como dijo el poeta árabe Abul Fath al-Busti: Ya khadim al-jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlabu ribha fima fihi khusranu. أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. Es decir, oh ser humano, ¿cuánto te esfuerzas por satisfacer tu cuerpo? ¿Acaso buscas ganancia en aquello cuyo destino final es la pérdida? Ocúpate del alma y perfecciona sus virtudes. Es tu alma la que te hace humano, no tu cuerpo. Cuando perdemos esa conexión con el alma y por consecuente una conexión con lo divino y que por definición está más allá de la percepción humana, uno fracasa en estar entre los virtuosos. Podemos decir que el concepto de nafs en el Islam es la unión entre el alma, ruh, y el cuerpo, el jism. Es esa unión la que hace aparente al mundo, el alma, ruh, a través de las funciones de nafs, que podemos traducir como conciencia o el propio yo, la propia conciencia de la existencia del propio yo. Por lo tanto, el ser humano es un ser polifacético, multidimensional. La ciencia moderna intenta reducir al ser humano a una serie de reacciones químicas y de impulsos eléctricos, pero el ser humano es un ser multidimensional. Además del cerebro, que es la parte palpable, y el órgano sensorial, existe la conciencia, el nafs en árabe, que según el Islam es la manifestación del alma, ruh, que el Corán afirma que está más allá de nuestros sentidos y nuestras capacidades intelectuales. Nos hemos quedado sin tiempo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y al menos haya suscitado curiosidad en vosotros para investigar acerca de estos temas muy interesantes. Inshallah, la semana que viene seguiremos con un tema relacionado. Hablaremos de la memoria, de sus funciones y de sus implicaciones. Nos han llegado muchas consultas y sugerencias a través de nuestro correo electrónico, páginasdeluniverso@cordobainternacional.tv, páginasdeluniverso@cordobainternacional.tv. Inshallah podáis seguir mandándonos vuestras sugerencias, vuestro feedback, vuestros comentarios y opiniones, y nosotros también responderemos, inshallah, a todos ellos. Recordad que el saber no ocupa lugar, sino que nos enseña el lugar que ocupamos en el universo. Que paséis una excelente semana y inshallah nos vemos la semana que viene.